Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a comentarles la actualidad y a ofrecerles opinión, para que ustedes compongan la suya sobre los asuntos que más nos preocupan de este lunes 30 de enero. Vamos a empezar con una cosa simpática. Es el fracaso de una supuesta patinadora que en realidad era un trans. Resulta que se celebra en la ciudad finlandesa de Espoo el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico. Y los finlandeses, que aparentemente no tienen mucho sentido del humor, pues resulta que han decidido presentar como supuesta patinadora finlandesa a Minna Maria Antikainen. Le encargaron además participar en la inauguración del evento. Y el resultado fue esto que ven, bastante patético, porque la patinadora trans demuestra saber de patinaje más o menos lo que yo, se cae, en fin, que la aparición de la patinadora trans se convierte en una especie de sketch de programa de comedia de los años 80. En fin, si lo que querían era burlarse, desde luego lo han conseguido, pero vamos, que ni que hubieran enviado al campeonato a los morancos, ¿eh? Ha sido tremendo. Bueno, empezando por una nota pintoresca, simpática, pero enseguida tenemos que ir a ver qué sabemos nuevo del famoso yihadista Yassin Kazan, el de Algeciras, el que quitó la vida al sacristán Diego Valencia y el que dejó heridas a 4 personas más. Le trasladaron a Madrid, ahí nos quedamos el viernes. El hilo es que hoy ha pasado por el juez de la Audiencia Nacional, y el juez de la Audiencia Nacional lo que ha venido a decir, juez que por cierto se llama Joaquín Gadea, ha venido a decir que prisión incondicional, que supuestamente se radicalizó en menos de un mes y medio, pero lo más sorprendente, o lo que ha sorprendido en mayor medida, es que a la hora de declarar ha dicho que lo que hizo se lo hizo a unas personas que lo merecían, porque la auténtica fe es Alá. La Fiscalía ha solicitado prisión comunicada y sin fianza para Yassin Kanja, el marroquí detenido la semana pasada por asesinar a un sacristán y dejar varios heridos en un ataque a 2 iglesias de Algeciras. Al atacante se le condenan 3 delitos, uno por asesinato terrorista, otro por intento de asesinato terrorista y un tercero por lesiones terroristas. El fiscal al frente del caso solicita cárcel amparándose en el riesgo de fuga, la ocultación de fuentes de prueba y ante el riesgo de que pueda volver a cometer otro ataque. El juez considera que Yassin actuó motivado por una voluntad terrorista relacionada con el salafismo yihadista. Por ello, la investigación tras su detención y comparecencia ante el juez sigue abierta. Según las primeras premisas, el atacante habría actuado solo, pero aún está por ver si está siendo radicalizado o si tenía problemas psiquiátricos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el detenido no tenía antecedentes penales por terrorismo ni estaba bajo el radar de la policía, aunque Yassin sí que tenía abierto un expediente de expulsión de España desde junio de 2022 por encontrarse en situación irregular. Un proceso de expulsión muy complicado, ya que Marruecos tenía que dar el visto bueno, pero nunca llegó a producirse. Aunque por raro que pueda parecer, es una constante. El gobierno ejecuta menos del 3% de las órdenes de expulsión. Desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de expulsiones se ha reducido paulatinamente. Del 19% en 2019 se ha pasado al 2,8% en 2022. No queremos comentar el asunto con don Rubén Pulido, compañero periodista especialista en temas de inmigración y que sabe mejor que nadie cómo son esos procedimientos de expulsión. Rubén, buenas tardes, gracias por atendernos. Lo primero, hola. Muy buenas tardes, Xavier. Muy buenas tardes. Lo primero que quería conocer es qué impresión te produce a ti que este tipo, 6 meses después de haber concluido el farragoso, complicadísimo proceso de expulsión, siguiera en España. Dicen que porque Marruecos se oponía a recibirlo. Pues sorprendentemente es más habitual de lo que pensamos. Bueno, ya las estadísticas nos arrojan más o menos cómo está funcionando en los últimos años este sistema. No solo estamos subrogando el control de la inmigración ilegal
al régimen alawí. No solo dependemos de cómo controlen ellos la inmigración ilegal porque nosotros no tomamos parte activa en ese control, sino que Marruecos también nos dice en qué plazos y cómo debemos devolver a sus nacionales cuando comienza un proceso de expulsión. Estamos ahora mismo prestando sumisión completa en cuanto a procesos de control migratorio se refiere con Marruecos. Y esto viene ocurriendo, como he dicho, desde hace ya bastantes años, sobre todo desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Pero ocurre algo muy similar con Argelia. Argelia va más allá. Es que en estos momentos Argelia, fruto de las recientes tensiones políticas ante la cesión de territorialidad de Pedro Sánchez, me refiero con ello al tema del Sáhara, Argelia desde entonces ha decidido no aceptar a sus nacionales de vuelta. Es decir, que no solo se ejecutan como se deberían las expulsiones de marroquíes, sino que también entran en juego esas expulsiones de muchos argelinos que llevan acumulando expedientes de expulsión desde que se guardan esas diferencias diplomáticas. Bueno, algunas consideraciones a propósito de la persona, de este terrorista que hoy confesaba en la Audiencia Nacional que las víctimas lo merecían porque la auténtica fe es Alá. Evidentemente lo hemos visto en imágenes con el gran cuchillo en una mano y el Corán en la otra. Sabemos que, en fin, tuvo algún rifirrafe con alguna de las personas que estaban en las iglesias que visitó y está claro que había un móvil de odio religioso más que evidente. Pero bueno, en sus orígenes este es un tipo que llega a Gibraltar en moto de agua, al que se le interviene además un móvil de alta gama o de segunda generación, por decirlo más claramente. Dicen en la Audiencia Nacional que su proceso de radicalización fue muy rápido y que apenas se produjo en 1 mes y medio. ¿Qué te parece a ti todo esto? A ver, a mí me extraña que el proceso de radicalización haya tenido lugar en tan poco tiempo, más cuando este sujeto ya supuestamente, ¿no? Y según dicen fuentes de Marruecos, pues ya se veía desde hace años, ¿no? Desde que permanecía allí en su país, que muy centrado no andaba, ¿no? Y no me refiero ya únicamente al componente psicológico, ¿no? Porque eso es a lo que se están acogiendo ahora mismo la mayor parte de lobos solitarios, sino que según pautas, según comportamientos, ¿no? Pues su modo de vida, su modus vivendi estaba alejado de la normalidad. Entonces esto me dice a mí de que ese proceso de radicalización no precisamente comienza en territorio nacional. Ya había tratado de llegar a España con anterioridad. Ya como bien ha citado, en 2019 trata de llegar a territorio nacional confundiéndose en esa ruta de acceso y topándose con la legalidad gibraltareña, la cual le expulsa pasadas 72 horas. Lo intenta de nuevo utilizando la misma vía de entrada ilegal, nuevamente a través de moto acuática, que también hay que destacar que para acceder a territorio nacional a través de este medio, en estos momentos, tanto traficantes como mafias que vienen operando en diversos grupos, vienen a cobrar en torno a 5.000 euros por viaje a través de esta vía, ¿no? Al final consigue acceder y bueno, y lo que sabemos es que el verano pasado fue cuando se materializa tiene lugar lo que es la detención de este sujeto tras acceder ilegalmente y lo que es el proceso de administrativo de expulsión, ¿no? Desde entonces ha estado aquí y yo creo que desde entonces es cuando ha comenzado todo ese proceso, teniendo en cuenta de que hay diversas mezquitas en Algeciras que ya han sido investigadas en otras ocasiones por sus corrientes salafistas. Pulido, vamos a analizar el papel del Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska, el ministro, en suma, ¿no? Porque del resto pues habrán hecho lo que les hayan mandado. Pero hemos visto cómo Marlaska mantenía durante toda la semana pasada, hay que esperar y ver. El Ministerio del Interior, a través de la delegación del Gobierno en Andalucía, negaba las primeras informaciones del Cuerpo Nacional de Policía ahí en Algeciras, que decían que lo tenían pues muy claro y que lo tenían medio monitorizado. Se les escapó, produjo lo que produjo, eso no viene a cuento. Pero el ministro lo negaba
hasta el día de hoy en el que reaparece o retoma la cuestión el ministro del Interior y ahora lo que nos dice es que efectivamente estaba en el radar de la policía. Sí, el ministro del Interior y todo su ministerio son plenamente conscientes de todas estas problemáticas, pero plenamente conscientes. Otra cosa es que en declaraciones públicas, en declaraciones en rueda de prensa, eviten según qué palabras o según qué referencias por miedo a incomodar el régimen alawí, por miedo a incomodar a Mohamed VI y que la inminente reunión de alto nivel que va a tener lugar los días 1 de febrero pues se vea enturbiada. Al final todo está aquí, igual que ocurrió con lo que pasó, ¿no?, en Melilla, cuando el ministro del Interior ahora hace declaraciones públicas en referencia a cualquier problema relacionado con Marruecos, muestra tensión, muestra mucha incertidumbre, muestra nerviosismo. Eso se puede incluso examinar, ¿no?, ver declaraciones normales, corrientes regulares del propio ministro Marlaska y ver cuándo tiene que hacer referencia, cuándo tiene que enfrentarse a problemas relacionados con Marruecos. Y yo creo que lo que le ocurrió es eso, porque ellos son conocedores perfectamente de toda la problemática de la inmigración ilegal, de sus riesgos, de que entran este tipo de sujetos, de cómo actúan, cómo no actúan y todo lo relativo, como ha apuntado con anterioridad, a los expedientes de expulsión. Él es conocedor perfectamente de que no se materializan, quizás como él desease, pero no se materializan y no se gestiona esto como él desease porque estamos sumidos en un proceso de sumisión constante, estamos supeditados a lo que el sultán quiere o no quiere. Pulido, vamos a ver, este es el primer atentado que se produce en una iglesia católica en España, razón por la cual hay que tener en cuenta que esto puede reproducirse, hay que tener en cuenta el odio religioso. En otros países europeos se había producido. Yo te quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, da la sensación de que quien controla a estos lobos solitarios ha dado orden de actuar. Tenemos lo primero con machete, exactamente igual que aquí, lo que se produjo en la Estación del Norte en París hace apenas semana y media. Después, el día 28 tuvo lugar con machete lo mismo en un tren que iba entre dos ciudades alemanas y que tenía que haber llegado a Kiel. Ahí se producen 4 asesinatos, también con la misma técnica del lobo solitario, el machete, etc. Es muy sorprendente la coincidencia con el caso español. Y la segunda cosa es que el viernes, Rubén, estuvimos pendientes de los funerales en Algeciras y, bueno, sin querer minusvalorar a nadie, pero, hombre, yo recuerdo que los funerales en Francia, cuando degollaron a un católico a la puerta de una iglesia un par de años atrás, los presidió el presidente de la República. Estaban, por supuesto, las máximas autoridades religiosas. Y aquí tengo yo la sensación de que han dejado al presidente de Andalucía y al obispo de Cádiz que resuelvan, pero no se han volcado, tal vez porque sean gente próxima a la iglesia o gente de iglesia, no lo sé. ¿Qué opinas tú? A ver, yo en primer lugar tienes razón porque todos estos hechos, todas estas series de hechos que se producen en estaciones de trenes precisamente en París, en Hamburgo, todo esto que está sucediendo en estas últimas semanas, hechos tan enlazados con un modo de operar muy similar, llevado a cabo por lobos solitarios, tiene toda la pinta, y es algo que ya me consta que se está investigando por parte de fuentes policiales, tiene toda la pinta de que algún líder de Estado Islámico pues ha incitado, ¿no?, a lo que es a perpetrar este tipo de ataques. Ya ha ocurrido en otras circunstancias muy similares, donde incluso estos líderes introducen también la motivación económica. Hace unos años uno de estos líderes alentaba a este tipo de ataques, alentaba a este tipo de lobos solitarios y se ponía sobre la mesa un Bitcoin. Se utilizaban las criptomonedas también para alentar a estos lobos solitarios. Luego, en cuanto a lo que es el entierro, ¿no?, y el funeral, y demás, sí. el funeral, sí que
sí que han dejado bastante que desear por parte del gobierno. Pero yo lo que opino es lo que decía con anterioridad, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de no incomodar. Al igual que se tapó todo aquello que ocurrió en Torre Pacheco, que tenía también visos de ser un ataque yihadista hace cuestión de casi 2 años, yo creo que aquí también el gobierno no quiere aparecer demasiado, no quiere aparecer en esa escena, ¿no?, de tener que lamentar esta tragedia. No quiere estar ahí por no incomodar al régimen alawí. Yo insisto en esta dirección por ese encuentro inminente, ¿no? Y porque la diplomacia del régimen alawí es cada vez más agresiva, ¿no? Y España se está España está cediendo, ¿no?, a esa diplomacia agresiva y temen que lo que son las exigencias en esos encuentros del día 1 y 2 de febrero tengan un mayor nivel, fruto, ¿no?, de ese incomodar, ¿no?, al régimen. Rubén Pulido, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y tu conocimiento de los asuntos relacionados con la inmigración, terrorismo también, porque nos han sido muy esclarecedores. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros siempre. Bueno, capítulo drogas. Ya saben ustedes que estoy empeñado en que conozcan las circunstancias en las que se desenvuelve este fabuloso negocio. Hay una incautación que tiene 2 lugares centrales, Málaga y Aranjuez. Como demuestran que de los 9 detenidos, 6 hayan sido detenidos en Aranjuez, Madrid, y 3 en Málaga. Bueno, ¿qué tiene de particular esta operación internacional de droga? Bueno, pues que han incautado 740 kilos de estupefacientes y algo que les va a sonar, yo lo digo siempre, cuando se produce la intervención, como en este caso de las fuerzas de seguridad españolas y de algún otro país, pues lo que encuentran son grandes cantidades de dinero en efectivo, en este caso 50.000 euros en efectivo. Armas, en este caso cortas y chalecos antibala. Y por supuesto, esto siempre son indisociables los territorios. Un montón de vehículos de alta gama que disfrutaban los que pues iban con la droga camino de Europa a través de estas localidades españolas. Bueno, pues hasta aquí lo que traen las noticias del combate contra el narcotráfico. Y vamos a hablar ahora del recurso sobre la ley del aborto de Zapatero. Esta ley fue realidad en 2010. El recurso pues, duerme el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional hasta el pleno previsto para el 7 de febrero, 7, 8 y 9 de febrero, en el Alto Tribunal. Bueno, parece que, según ha trascendido, parece que en el borrador de la sentencia, que ya veremos si acaba siendo igual que el borrador, lo que dicen los ponentes del Constitucional es que hay algunos elementos de inconstitucionalidad en esa ley Zapatero del aborto, como por ejemplo pretendía la ley obligar a los sanitarios a practicarlo. Ya veremos si al final se consolida, como digo, una sentencia de inconstitucionalidad que viniera a empañar esa ley de Zapatero a la que presentó recurso el Partido Popular de entonces, de hace 13 años. En fin, vamos a ver qué sabemos de todo esto. La ley de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo podría ser declarada inconstitucional. Así lo ha asegurado el ponente Enrique Arnaldo en un sobre cerrado que recibe este lunes el presidente del Constitucional. El magistrado entiende que esta ley orgánica podría vulnerar los apartados 2 y 5 del artículo 17, referido a la información previa al consentimiento del aborto, pues entiende que la información no debería ser entregada solo en sobre cerrado, sino que la paciente debería ser informada de manera verbal, clara y completa. También el apartado segundo del artículo 19, referente a la objeción de conciencia, pues debería acoger no solo al personal sanitario directamente implicado en la realización del aborto, sino también a todo aquel que haya intervenido indirectamente. Además, el borrador recalca que el Tribunal Constitucional no reconoce el derecho a abortar, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida, que está previsto en el artículo 15 de la Constitución española. E incluso reconoce la protección de la vida prenatal
estatal como un bien jurídico reconocido en la jurisprudencia, por lo que los tribunales deberían ponderar si entran en conflicto dos derechos fundamentales. A la polémica se suma que 4 de los magistrados de la Corte de Garantías podrían estar contaminados para resolver sobre este recurso, lo que provocaría una falta de quórum. Por ello, no sorprende que el actual presidente evitara su abstención en la ley del aborto para que no se dieran bajas y votara en su día a favor del anteproyecto de la ley AIDO del aborto, de la era de Zapatero, cuando aún era fiscal general del Estado. ¿Quiénes serían los magistrados que deberían recursarse según solicitaron el pasado domingo el exministro Federico Trillo y otros políticos? Pues el presidente, tanto por su anterior cargo como por haber participado en la elaboración y haber conocido sobre el objeto del recurso, Juan Carlos Campo, por ser en aquel momento secretario de Estado de Justicia, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. A Sánchez no le será fácil sacar adelante esta ley ni con mayoría progubernamental en el Constitucional. Pues sí, bueno, hay que hablar de economía. Han salido los datos de la inflación del mes de enero, peor que en los últimos 5 meses. Conclusión, la inflación llamada subyacente, la que excluye alimentación y precios energéticos, sigue disparada, como van a ver ahora en un trabajo que hemos preparado. ¿Y esto qué refleja? Pues que la reducción del IVA de los alimentos muy básicos, no ha servido en absoluto para contener la inflación, la subyacente ni la otra. Y en segundo lugar, que la desaparición del descuento de 20 céntimos por litro de carburante ha tenido un efecto inflacionista claro. Luego les contaré alguna chapuza que estamos viendo alrededor de los datos que el INE presenta como datos de la inflación. Pero ahora vamos a resumir lo que sabemos de estos datos de la inflación en el mes de enero. El índice de precios de consumo bajó 3 décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó, sin embargo, 1 décima su tasa interanual, hasta el 5,8% por el mayor precio de los carburantes, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se incluyen por primera vez ponderaciones procedentes de la contabilidad nacional, así como los mercados libres del gas y la electricidad. Con esta subida, la inflación rompe con 5 meses consecutivos de descensos. No obstante, el dato de enero, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es 5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Esta subida se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes, ya que los precios de vestido y calzado han bajado menos en el arranque de este año de lo que lo hicieron en enero de 2022. Por contra, Estadística destaca que los precios de la electricidad bajaron más en enero de 2023 que en el año pasado. El INE también incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en enero subió 5 décimas hasta el 7,5%, situándose 1,7 puntos por encima del IPC general. ¿Qué está pasando con los datos del INE de la inflación? Pues está pasando que cada mes de enero se recalcula el proceso. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que se dejan de consumir, otras que se empiezan a consumir más, que entran y salen de la estadística y de cómo se compone. Es lo que llaman la ponderación del grupo de alimentos, del grupo de ropas, del grupo de zapatos, del grupo de lo que sea. Bueno, curiosamente, dicen que por una normativa europea a la que tenemos que plegarnos, quieren que se incorporen datos de la contabilidad nacional y quieren que desaparezcan otros que son, por fuerza de ser los más usados, absolutamente conducentes de los precios y de su inflación. Por ejemplo, han bajado el impacto, la ponderación de los alimentos, y eso pues tiene un tufo bastante repugnante. Han bajado la ponderación de las energías, lo cual también parece que es un método bastante sibilino de concluir que los precios van mejor de cómo van en realidad. A eso el INE, ¿qué dice? Pues el INE dice que lo que hace es aplicar la directiva europea y que no tiene nada que ver, pero no deja de ser sospechosa esta introducción de un nuevo sistema de cálculo en el IPC, no porque no se produzca cada año, sino porque esta vez es lo que le viene al Gobierno como si fuera un guante. ¿Qué decía hoy Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno? Pues que el dato de enero lo que refleja es pues que los precios siguen estables.
El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación. Esperamos, pero ¿qué piensa hacer usted para que eso se produzca este trimestre, a ser posible en febrero y no en marzo? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo tiene claro. Vuelve a reiterar que lo que hay que bajar es el IVA de la carne, del pescado y de las conservas. Y el Gobierno no puede abstraerse de esta realidad ni instalarse en este triunfalismo al que venimos escuchando en los últimos meses. Y debe de actuar si fuese responsable en varios frentes. El primero, en disminuir y en contener la escalada de los precios. ¿Cómo? Bajando el IVA de la carne, el IVA del pescado y el IVA de la conserva. O renovando la bonificación del precio del combustible, al menos a los autónomos españoles. Es bastante sensato y bastante simple. Bueno, hay quien me dice por la calle, es que en su programa lo entendemos todo. Hay que ver, qué bien, así sí que se entiende todo, claro. Y ustedes lo que necesitan es un medio de comunicación que comparta con ustedes sus creencias, sus valores, el sentido de la libertad. Y ahí estamos nosotros, y yo siempre les hago la misma apelación. Acérquense al Club de Amigos del Toro Televisión, serán muy bienvenidos. Les pedimos nada, apenas una pequeña subvención, una pequeña ayuda, lo que se hace con los medios de comunicación normalmente, pues uno se suscribe y ya, bien. Además, en el Club de Amigos hay interesantes ofertas como este magnífico reloj que ven ahí, automático, ¿verdad? Y bueno, hay este mismo reloj, lo tienen en modelo hombre y mujer, equipado con cristal mineral, recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Y lo más bonito es que en la parte trasera del reloj está la magia. Hay un cristalito mediante el cual ustedes pueden ver cómo va funcionando la maquinaria, el funcionamiento, algo que antes solo veían los relojeros y ahora lo pueden ver todos los que tengan un reloj, un fabuloso reloj como este. Si quieren más información, en el Club de Amigos del Toro Televisión. Como cada semana, el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tiene preparadas para vosotros. El miércoles 8 de febrero a las 7 de la tarde comienza el recorrido por los castillos españoles. La primera parada son los castillos de Valladolid y de León, con Mar Cristóbal. Hablará sobre su construcción, su estructura, su historia y el por qué y para qué se construyeron. El viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana os espera el Teatro Real de Madrid para recorrer sus diferentes estancias, observar la estructura del edificio, la decoración de los espacios públicos, conocer el funcionamiento de un teatro de ópera y muchas curiosidades que en él se alojan. El lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde estará de nuevo en el Club de Amigos Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde Blanca Lledó os hablará de la vivienda colectiva contemporánea, poniendo como ejemplo 3 edificios: Mirador, Celosía y Mare de Déu. Ese mismo día, El Gato al Agua se va de gira y estará en Valencia. Podréis disfrutar de vuestro programa favorito en directo. Si quieres asistir, solo tenéis que llamar al teléfono del Club de Amigos o entrar en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de historia de José Javier Esparza. Hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra, qué fue el mestizaje y de cómo se hizo realmente la conquista, obra de indios y españoles. Es muy fácil apuntarse a estas y otras muchas actividades a través de la web Club de Amigos, eltorotv.com, en el apartado Agenda, llamando al 91 616 2464 o escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Bueno, se acerca el día en el que inexorablemente Sánchez va a tener que remodelar su ejecutivo, entre otras cosas porque no digo que no vayan a pasar más cosas, es posible, así lo espero francamente, pero hay 2 ministras de su ejecutivo que se marchan
como candidatas de compromisos que tienen que ver con las elecciones del 28 de mayo. Ya saben, Carolina Darias y Reyes Maroto. Esta última será candidata a la alcaldía de Madrid. Bueno, ya más o menos se va perfilando, se sabía que iban a ser dos mujeres las que sustituyeran a estas dos mujeres, los equilibrios, estas cosas. Bueno, la sustituta de Carolina Darias, según parece, va a ser Raquel Iotti, que ha sido secretaria general de investigación. Parece que se puede llegar a convertir en la nueva ministra de Sanidad. Y en el territorio de Reyes Maroto, su sustituta parece que va a ser Xiana Méndez, que actualmente es secretaria de Estado de Comercio. Bueno, eso si no le apetece al gran César Pedro Antonio José hacer un cambio de última hora. Por cierto, hay algo que no cambia en este país y es la testadurísima propensión de la gente del cine y de la cultureta a hacer proclamas políticas, aunque no vengan a cuento. La última vez, en los premios Feroz. Los premios Feroz se daban en Zaragoza. Bueno, pues ahí estaba lo más florido de nuestro cine y ahí ha saltado el escándalo, porque hay varias acusaciones de escándalo sexual precisamente de uno de los no premiados, pero sí de alguno de los significados en estos premios. Y más de lo mismo, porque los titiriteros, en este caso Pedro Almodóvar al frente, pues utilizaron su intervención en esa fiesta de los premios Feroz para arremeter contra el gobierno Ayuso. ¿Por qué? Por la sanidad, lo mal que funciona la sanidad pública en Madrid, siendo que a él lo pillaron en un hospital privado, siendo que él todavía nos debe explicaciones sobre ese dinero que tenía en Panamá y que alguno se esforzó en ocultar y en que no trascendiera. Vamos a ver lo que sucedió en esos premios Feroz. Los premios Feroz celebrados en Zaragoza tuvieron este domingo un dramático final. Se produjeron dos denuncias por agresiones sexuales que tuvieron lugar en la fiesta posterior a la entrega de premios. Por estos hechos se detuvo a Javier Pérez Santana, un productor de 55 años que pasó a disposición judicial por presuntamente haber realizado tocamientos a una joven actriz. El detenido finalmente ha quedado en libertad con cargos. Pero este no fue el único caso de la noche. Hay otro hombre que ha denunciado otra supuesta agresión sexual por parte de otro de los asistentes. Ambas denuncias fueron tramitadas de forma conjunta, aunque por el momento solo se ha detenido al productor. Lo que sí se sabe es que Santana y el otro denunciado se conocen y pertenecen al equipo de una de las películas galardonadas de la noche. Unas denuncias a las que esta misma tarde se ha sumado el escritor Bob Pop. Yo estaba ahí charlando con gente y él vino como 3 veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía. Por su parte, la asociación organizadora del evento ha condenado rotundamente estos hechos y ha asegurado que los presuntos autores quedarán vetados de por vida a estos eventos. Una noche que quedó empañada y no solo por estas agresiones. Durante la gala, Pedro Almodóvar recibió el premio de honor y aprovechó la ocasión para atacar a Ayuso y defender la sanidad pública. Su vocación es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de asistencia primaria. Un discurso patético e irónico si tenemos en cuenta que el propio director asumió minutos después que es usuario de la sanidad privada. En cualquier caso, el 10º aniversario de los premios Feroz se convirtió en una celebración indeseable del cine español. Lo de siempre, en fin. Hay que ver qué está pasando en Ucrania porque empiezan a aparecer datos internacionales muy interesantes. El más interesante de todos, un presentador agitador de una cadena de televisión rusa que quiere arrasar Madrid porque nosotros también estamos de acuerdo en enviar tanques Leopard a Ucrania. Se cumplen más de 340 días de guerra entre Ucrania y Rusia, y mientras Zelensky pide acelerar el envío de armas a Ucrania, desde el Kremlin advierten que eso solo conducirá a una escalada del conflicto. Al envío de tanques se suma ahora la petición del presidente de Ucrania de que Occidente le dote de aviones de combate F-16 ante la difícil situación que se vive en Donetsk.
A esto hay que añadir la advertencia que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho a Estados Unidos. El Kremlin tendrá en cuenta el posible despliegue de armas nucleares en Corea del Sur de cara a la planificación de la defensa del país. El conflicto se está volviendo cada vez más internacional y China ha dado un paso al frente exigiendo a Estados Unidos que deje de suministrar armamento a Ucrania. China tacha a la Casa Blanca de ser el iniciador de la crisis de Ucrania y la principal fuerza impulsora. Estados Unidos es quien empezó la crisis de Ucrania y es el que más la fomenta. Una tesis con la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar totalmente de acuerdo. A través de la debilidad y la incompetencia, Joe Biden nos ha llevado al precipicio de la Tercera Guerra Mundial. Estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Solo por si alguien no lo sabe. Como presidente restauraré la paz a través de la fuerza. Paz a través de la fuerza. Esto nunca ocurriría... Nunca habría ocurrido si fuera el presidente. No habría habido guerra entre Rusia y Ucrania. Seguro. Y Lindsey habría estado contento. Es mejor que cualquier alternativa. No habría ocurrido. Por si esto fuera poco, el exministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha declarado que Vladimir Putin le amenazó directamente con lanzar un misil contra el país. Me amenazó en un momento y me dijo: Boris, no quiero lastimarte, pero solo tomaría un minuto o así lanzarte un misil. Creo que por el tono relajado que estaba tomando, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara. Unas declaraciones que han sido desmentidas desde el Kremlin. Lo que dijo el señor Johnson es mentira. Si se trató de una mentira intencionada, surge la pregunta de con qué objetivo eligió esta forma de expresarse. Y si no fue intencionada, fue porque no comprendió qué le decía el presidente Putin. Lo que nadie puede desmentir son las amenazas directas lanzadas por el popular presentador ruso Vladimir Sovjov. Berlín, París, Madrid, Londres, Washington deben quemarse. Las capitales de países nazis que han decidido ir a la guerra con Rusia. Bueno, vamos a abrir la mesa de análisis político a 8 minutos después de las 8 de la tarde. Hoy nos ha acompañado Julián Salcedo, economista, abogado y miembro de los directivos del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. Fresquitas, pero buenas tardes. Don Paco Álvarez. Buenas tardes. Geógrafo, historiador, el hombre de la presencia de Roma en España. Ave, Paco. Ave, y viceversa. Sí. Bueno, hoy ha pasado una cosa que en el Senado romano no pasó nunca. Nunca. Ni en el Congreso español hasta ahora tampoco. Probablemente recuerden a esos activistas, de no se sabe muy bien qué, que decidían pegar sus caras a algunos cuadros. Ha sucedido en varios museos europeos, también sucedió en el Museo del Prado, y hoy pues lo han intentado. Querían pegar la cara al atril en el que participan en el Congreso de los Diputados españoles los representantes del pueblo español. Ahí les tienen. Bueno, pues protagonizar esta miseria ha puesto en jaque la seguridad del Congreso, absolutamente, y en fin, la verdad es que, pues, qué pena da todo esto, ¿eh? Paco. Pues sí, es muy curioso porque habíamos visto hasta ahora en el Congreso y en otros medios del poder gente que quisiera pegarse a la silla más que al micrófono, y no necesariamente activistas, ¿no? De hecho, hay uno ahí que está pegado, que no vamos a tenerlo que sacar con agua hirviendo, porque le da igual pactar con el mismísimo diablo. Y me da que el agua tampoco es lo suyo, ¿eh? Tampoco. No, me da esa sensación. Y luego, pues nada, aquí vemos cómo la seguridad donde reside la soberanía del pueblo español brilla por su ausencia. Aquí cualquiera pasa una cámara, hace su payasada y lo tenemos aquí en todas las noticias. Futuro vegetal o no sé qué. Y insisto en que debemos, para empezar, de dejar de llamar activistas a esta gentuza y buscar otro adjetivo más acorde con su falta de todo. De educación, por lo menos, para empezar. Está claro. Julián. Pues a mí me preocupa sobremanera lo que ha ocurrido por lo que supone de una falta de seguridad, de control, etcétera, ¿no? Es decir, que cualquiera se pueda entrar al Congreso de los Diputados, subirse a la tribuna de oradores y dar un mitin, pegarse lo que quiera, pues no tiene ningún sentido. Además, esto tiene un efecto llamada, como todas estas actuaciones, tremendo, ¿no? O sea, que quién sabemos quién será el siguiente, ¿verdad? Pues sí. Bueno, les tengo que hablar, porque es la noticia política del día, de la ley del solo sí es sí. Venimos de una semana en la que no sería fácil encontrar pronunciamientos de socialistas del gobierno Sánchez, de socialistas, manifestando, reiterando su apoyo a la ley del solo sí es sí.
faltaría encontrarnos. Ahora bien, ha llegado este lunes y han salido como un solo hombre. Se conoce que esto que se llama los argumentarios, que recorre las oficinas de los altos cargos políticos, en este caso socialista, les ha ordenado porque han salido prácticamente con las mismas palabras. Hay deficiencias no deseadas en la ley que obligan a pues producir cambios en ella. En eso coincide el primero Félix Bolaños, después Reyes Maroto, en fin, toda la suerte de ministros socialistas que hoy han tenido pues voz en ese entierro. ¿Qué dicen con Félix Bolaños a la cabeza? Que se va a tener que reformar, que lo que quería el gobierno era otra cosa, que esto que se ha producido, hoy luego les hablaré de 350 casos llevamos ya, pero luego se lo contaré más detalladamente. ¿Qué está preparando el gobierno? Pues quiere doblarle la mano en un pulso a Unidas Podemos. ¿Y cómo les van a amenazar? Pues les van a amenazar con la presentación inminente, lo antes posible, de una proposición de ley que presentará el Grupo Socialista en el Congreso. Eso es lento, O sea, eso no les va a impedir que durante varias semanas siga el goteo y siga el goteo. ¿En dónde está el enfrentamiento? Pues el enfrentamiento está en que los socialistas del gobierno quisieran volver al régimen de penas previsto por la legislación anterior, lo cual sería muy sensato, dicho sea de paso. Y ahí se enfrentan a Podemos, porque Irene Montero no quiere dar su brazo a torcer. Dice que aceptaría subir las penas mínimas del solo sí es sí, pero nada que reformular la ley, esto que propone el PSOE, le parece a ella fatal. Y también se lo parece fatal al jefe, que continúa siendo, aunque no aparezca, Pablo Iglesias, que ya empieza a hacerle reproches a Sánchez. Reproches que dan a pensar, Madrid es muy proclive a ese tipo de rumorología. Hay una rumorología de que podrían incluso llegar a romper por este asunto. Podemos lo considera una línea roja y el PSOE está dispuesto, según dicen sus intérpretes del día de hoy, a, si no quiere Podemos, lo haremos solos. Así es que hagan lo que quieran. Un poco ese es el planteamiento que subyace en la polémica que les vamos a ilustrar ahora con las declaraciones de los susodichos, de Félix Bolaños, de Reyes Maroto, etcétera. Igualdad se queda al margen. Vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados y que no se vuelvan a repetir en el futuro. La parte socialista del Ejecutivo insiste en que la ley estrella de Montero se va a modificar. Es una reforma legal que no es sencilla, es compleja. Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes que queremos corregir la ley del sí es sí y hacerlo con todo rigor, de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados. Un mensaje muy claro para Unidas Podemos, que hace visible una nueva crisis en el seno de la coalición. Lo que plantean los de Sánchez es aumentar las condenas a los agresores, pero la reforma ya no afectará a los que se han visto beneficiados gracias a la ministra Montero. El Partido Socialista va a presentar una proposición de ley con el objeto, sobre todo, de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos comprobado. Por cierto, que nadie quería. Igualdad lo tiene claro. Nuestra posición está clara respecto a esas propuestas. Todo salvo rectificar. La portavoz de los morados, Isa Serra, insiste en que el texto es claro y en que lo que pretende el ala socialista es volver al modelo anterior. No estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia. La ley solo sí es un avance. Y el problema que hay es la incorrecta aplicación por parte de jueces que están revisando penas, no respetando el derecho transitorio. Y persisten los de Montero en que lo que hay que hacer es cumplir con su plan de 10 medidas urgentes para lograr la que dicen aplicación efectiva de la ley del solo sí es sí. Unas medidas que incluso pasan por educar en materia feminista a los tribunales. La ex vicepresidenta Carmen Calvo, que representa al ala feminista más tradicional de los socialistas, ha aplaudido la actitud de su equipo. Así que creo que es realista responder, encontrar algunas modificaciones que permitan a los operadores jurídicos, que son los tribunales, condenar como corresponde a estos hechos. Un problema el que ha generado la aplicación de la ley del solo sí es sí, que los socialistas están dispuestos a enmendar, más aún después de ver la merma que este asunto ha tenido en sus votantes y que ahora insisten en achacar a Podemos como responsable. No, vaya por delante que no han sido ni las palabras de Felipe González, ni de Alfonso Guerra, ni de Manuela Carmena, ni de la candidata de Podemos en Aragón las que han producido esta reflexión en el gobierno.
La reflexión en el Gobierno, como ya imaginarán, se produce en base a los sondeos de lo que les dicen a los diferentes partidos que van a obtener en las elecciones del 28 de mayo. Y como eso es horroroso, según me cuentan, bastante llamativo, pues esa es la razón, la verdadera razón que inspira este cambio de doctrina por parte de Sánchez, que como luego les pondré, resulta que dice el amigo Pablo Iglesias, hombre, este Sánchez es que hace un mes y medio decía que esta ley, y lo dijo, era fantástica y un ejemplo para Europa, y ahora nos ha dejado solos con la ley. Pero bueno, eso ya son razones de Iglesias que no son las nuestras. Julián. Bueno, a mí me gustaría creer que hay una verdadera voluntad por parte del Gobierno o por la parte del Partido Socialista en el Gobierno que realmente quiere modificar la ley, corregir las numerosas deficiencias que tiene. La técnica legislativa que han utilizado para esta ley es lamentable y además han cometido el error, como en tantas otras normas que han aprobado, de no dejarse asesorar por los órganos correspondientes, Consejo de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me suena que esto puede ser más algo de propaganda, por lo menos durante un cierto tiempo, para ver si consiguen cortar la sangría de informaciones. Lo que no podrán cortar es la sangría de personas a las que se les rebaja la pena, ¿verdad? Que eso no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás, porque aunque volvieran a la ley anterior, el hecho de haber existido ya durante un periodo, el que fuera, hasta que se apruebe la nueva, una ley más favorable, permite que cualquiera que esté ya con una condena dictada, en firme, podrá acogerse a la ley que está vigente ahora mismo. Es decir, una modificación solo afectaría a aquellos delitos que se cometieran a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Por tanto, da la sensación, a mí me lo da, de que lo que quieren es ganar tiempo. Ya he dicho que quieren reformarla en profundidad. Una reforma en profundidad pues igual tarda 5 o 6 meses y es el tiempo suficiente para llegar a las elecciones del 28 de mayo y ver qué es lo que ocurre. Entonces, a ver cuál es el sentido. De otra forma no se entiende. Es que lo terrible es eso, que realmente todo el mundo sabía que esta ley era una porquería de ley y que iba a producir lo que ha producido. Todo el mundo, menos a lo mejor Irene Montero y los de su secta, que se creían que esto era propaganda machista, ¿no? Pero, como ella dijo. Pero dicho esto, lo terrible es que el Partido Socialista reaccione ahora como vamos a echarle la culpa a esta parte del gobierno para que nosotros no hemos sido, nosotros la queremos reformar. Ya veremos a ver si la reforman. En segundo lugar, el daño ya está hecho, como se acaba de dejar constancia en esta mesa. Y en tercer lugar, ¿hacía falta de verdad para este viaje estas alforjas? O sea, si estamos viendo que estas forjas, diría alguna... Estaba sonriendo porque pensaba en Isabel Rodríguez, que claro, siendo de La Mancha dice, para este viaje no hacía falta forjas. Forjas, claro. Hemos visto a Pedro Sánchez en su momento decir que estaba orgullo de ley, dijo. Estaba orgulloso de esta ley, que era una puntera en el mundo y no sé qué, la ley del sí es sí, bla, 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 bla. Todas esas chorradas que nos vendieron, que el resultado ha sido eso, que de momento ya hay 300 y pico en la calle y que de aquí a que se haga una nueva ley ya habrá 800, que creo que son los que hay en la cárcel. Los que dice la justicia que podrían reclamar una rebaja de condenas. Algunos se la denegarán y a otros se la aceptarán. Y luego, bueno, como pequeño apunte, explicarle a Rita, ¿no? que lo averigüe Rita, que la mayoría de los jueces son mujeres. Entonces, si vamos a enseñar el feminismo a las mujeres, en fin, apague y vámonos, ¿sabes? A las mujeres jueces, no, además. Tú te referías a Isa Serra. Ah, Isa, uy, bueno, es que entre Isa y Rita dijo que había efectos indeseados. Está más en conexión con el PSOE. Bueno, y esto que ha producido, digamos, en la derecha política, pues ha producido una reacción bien distinta que permite pues que ustedes, por el método que yo recomiendo a los navegantes inexpertos, que es la enfilación, se vayan situando de cara a las elecciones. Por un lado, Feijóo, si el gobierno hace eso, que no tema por su equilibrio parlamentario, que podrá seguir porque nosotros desde el minuto cero apoyaremos esta nueva ley si lo que se pretende es reformar y que dejen de salir los violadores a la calle. Bueno, es una manera de entender este proceso. Seguramente
vacía de contenido, porque si hay algo que Sánchez tiene claro es que no va a hacer nada con el apoyo de Feijóo. Esto ya, los más maduros ya no hace falta que nos lo cuenten. En segundo lugar está qué piensa Vox. Bueno, la diferencia la vamos a aquilatar ahora. Primero vamos a escuchar a Feijóo y a continuación a Ignacio Garriga, que como saben es el secretario general de Vox. Ante un error de esta magnitud no caben más discusiones, ni caben negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas, modificando la ley del solo sí es sí. Y el señor Sánchez no encuentra para eso a su socio de gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Es insultante para el conjunto de los españoles y especialmente para las mujeres que ahora sea el Partido Socialista quien plantee la opción de modificar, pero si es el mismo Partido Socialista que aprobó en Consejo de Gobierno esta infame ley. Si es el mismo Pedro Sánchez con Irene Montero y el Consejo de Ministros en pleno quienes son responsables, todos y cada uno de ellos, con nombres y apellidos, de que más de 200 delincuentes sexuales estén en la calle. Está intentando despistar a la opinión pública, pero hay que insistir en que es el Partido Socialista con Podemos los responsables de que los delincuentes sexuales estén en la calle. No es solo cosa de la señora Montero, sino de todo el Partido Socialista Obrero Español. Y ha sido muy relevante lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias, que, bueno, como si fueran marionetas, pero sigue controlando Unidas Podemos. Y ha empezado la línea de reproches a Sánchez. Hace menos de un mes, Pedro Sánchez sacó pecho por la ley del solo sí es sí. Dijo, es una buena ley. ¿Qué es lo que ha pasado de un mes acá? Una ofensiva de la derecha judicial, que además yo creo que esto ya no hay que explicar, que existe una derecha judicial que actúa políticamente contra este gobierno y si es además contra la izquierda del gobierno de manera más inequívoca, y de la derecha mediática para decir que el problema de que salgan violadores a la calle es de la ley. Pues no es de la ley, porque en la mayor parte de los casos no se están reduciendo penas. En fin, al señor Pablo Excoleta habría que explicarle la realidad del mundo. O sea, quiero decir, la gente sale a la calle y está reduciendo sus condenas por culpa de la ley, punto, pelota. O sea, ni por culpa de los hipotéticos medios de derechas, ni por culpa de una hipotética judiciatura de derechas que no existen. Están yéndose a la calle porque son tan inútiles que no han sido capaces de hacer su ley estrella, ni siquiera de redactarla bien, ni siquiera una O con un canuto, con un poco de suerte, serían capaces de hacer. Entonces es muy fácil hacer mal las cosas y luego echarle la culpa a los demás. Entonces, este señor, pues afortunadamente ya no está en el gobierno y no sé por qué tiene que seguir estando en los medios y cobrando lo que cobra. Bueno, a mí las declaraciones de Núñez Feijóo, la verdad es que me parecen precipitadas, pese al tiempo que ha tenido para madurarlas, y también con un claro tinte electoralista, ¿no? Claro, decir abiertamente que está dispuesto a apoyar el cambio a la modificación legislativa y que si no le da los votos su socio en el gobierno se los daré yo, pero claro, ¿para qué ley? ¿Qué modificación se va a introducir? Porque yo estoy dispuesto a dar votos si la propuesta de ley me la ponen encima de la mesa, se consensúa entre los dos grandes partidos y llego a la conclusión de que la modificación que se persigue es buena. Imaginemos que se persigue otra modificación, digamos, con el tinte que fuera, ¿no? Le vamos a dar un voto así, porque sí, sin más, ¿no? Habrá que conocer la ley, ¿no? Yo creo que no se trata de sumarse al carro, decir, hay que modificar la ley, sí, pero podía proponer también en qué sentido cree que debería modificarse la ley, ¿no? Bueno, vamos a conocer la magnitud de la tragedia. ¿Cuántos excarcelados tenemos? ¿Cuántas rebajas de condena? Pues miren, 324 rebajas de condena y 29 excarcelaciones. Esto, pues, saben que nos acordamos de sumar 353. 353 sobre personas sobre las cuales ya no pesa el problema y ya no se les puede retrotraer a su situación en la cárcel o volverlos a meter dentro. Por cierto, el último caso es muy relevante. 2 argelinos condenados a 4 años de cárcel han sido excarcelados esta mañana en Vitoria después de que ambos violasen
a una misma persona, a una mujer en este caso. Bueno, la pregunta que yo hacía soslayadamente al principio, ¿esto veis que pudiera ser motivo de ruptura? Yo creo que sí, porque a 4 meses de las elecciones yo creo que ni Pedro Sánchez se sentirá cómodo con Podemos, ni Podemos puede plegarse a todas las peticiones del gobierno y además de una forma humillante, ¿no? Es decir, vosotros no pintáis nada, aquí lo decidimos nosotros, ¿no? Yo creo que puede haber una cierta estrategia en ese sentido. Bueno, Paco. Ojalá. No voy a decir en ojalá, porque eso a lo mejor podría querer decir que tenemos elecciones generales en mayo. Ojalá, pero vamos, estos están más pegados que los de la primera noticia, a sus asientos micros, poltronas, coches oficiales y todo lo demás. Y vamos, Podemos en su vida pensaron que iban a tocar lo que han tocado durante este tiempo y evidentemente espero que vuelvan al cajón de la historia donde deberían de estar desde por lo menos cuando se cayó el muro de Berlín. Bueno, si han seguido el programa desde sus inicios, hemos dado datos conforme el método del cuchillo del tío de Algeciras, que ha pasado ya, está encarcelado por orden de la Audiencia Nacional. El método del cuchillo del lobo solitario fue el mismo que tuvo lugar en la Estación del Norte en París, también un lobo solitario, también con un cuchillo, produjo heridas a varias personas. Fue lo mismo lo que ocurrió el día 28 de este mes en un tren entre 2 ciudades alemanas, 4 muertos y, en fin, se ha producido algo que les tengo que contar a continuación en Bruselas, concretamente en el barrio donde están las instituciones europeas. Resulta que al menos 3 personas han resultado heridas, una de ellas gravemente, por un ataque con cuchillo en una estación de metro de Bruselas. Al parecer, según las imágenes, alguien concluye que no tenía aspecto de alguien vinculable al yihadismo, aunque eso es muy relativo y hay que investigarlo a fondo porque que no tuviera pinta de no significa que no fuera alguien radicalizado de otro origen, por ejemplo belga, ¿no? Casos hay y esto es lo que les tenemos que contar a estas horas de la tarde. A medida que se vaya esclareciendo este asunto, pues ya lo iremos atendiendo debidamente para que no se pierdan, como siempre, detalle. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Saben ustedes que hay sentencias que tardan mucho en llegar. La justicia a veces es extremadamente lenta, en ese caso varios años. Quizás se acuerden, muchos no, de un político que fue relevante en los años 80, Raúl Morodo. Raúl Morodo recibió su premio fue que Zapatero le nombró embajador en Venezuela. Y desde hace 4 o 5 años es objeto de una investigación que finalmente ha cristalizado hoy en una sentencia. La sentencia le condena por blanqueo al ex embajador de España en Venezuela. Naturalmente, que blanqueaba dinero del chavismo, entonces, que llegaba a España y que controlaban los Morodo. Ha sido condenado junto a su hijo y también junto a la nuera por un blanqueo de unos 4 millones de euros, que en ese momento y ahora siguen siendo una pasta. En fin, esto no pensabas verlo tú. ¿Verdad? Ya sé yo. Es una pasta y hay otra cuestión que es que normalmente, por desgracia, cuando a alguien le consiguen probarle un blanqueo de dinero, siempre es por una cantidad muy inferior a la que realmente ha blanqueado. Es como el tráfico de drogas, o sea, cuando se detiene a alguien o detectamos tales cantidades de droga por parte de las autoridades, pues eso quiere decir que hay un porcentaje infinitamente superior que pasa desapercibido. Entonces sí, es curioso, ¿no? El Zapatero no sé qué tendrá que decir a colación de que este señor se haya dedicado a limpiar dinero para el narcoestado de Chávez, que ya hemos visto a dónde llegó, y gracias a ese estado y a Irán, por ejemplo, tenemos a Podemos. Así que, pues, esas consejas. Así es. Bueno, efectivamente hay un aforismo jurídico que dice que la justicia lenta no es justicia. Por tanto, cuando tarda tantos años, pues bueno, de acuerdo, le condenarán, terminará yendo a la cárcel o no, veremos si no lo indultan,
Pero aquí habría que recordar una cosa, que cuando se produce un caso de corrupción hay dos partes involucradas, el que corrompe y el corrompido, ¿no? Entonces, claro, en este caso, Raúl Morodo efectivamente ha sido el corrompido, el corrupto, se ha cogido 4 millones y pico, 5 millones y pico de dólares o de euros de PDV, parece que es la de Petróleos de Venezuela, en cualquier caso, con el gobierno venezolano. Entonces, Zapatero, que es uno de los interlocutores habituales de Chávez, pues lo que tendría, perdón, de Maduro, lo que tendría que hacer es romper cualquier tipo de relación con él, porque tan culpable es Morodo como Maduro o el gobierno de Maduro, que ha permitido que eso ocurriera. Así es. Bueno, tenemos que hablar de la inflación, porque resulta que han aparecido los datos de inflación, no son para nada buenos, son muy estables, dice la vicepresidenta Calviño, pero en realidad, pues cuando un país tiene una diferencia tan notable como el 5,8 de IPC y la inflación subyacente en el 7,5, pues yo estaría más que preocupado y sobre todo pensando qué hacer para rebajar esa inflación subyacente. Y lo que se le ha ocurrido al gobierno, le dicen en la oposición lo que tiene que hacer, ¿eh? Baje usted el IVA de la carne, el pescado, las conservas y además vuelva usted a recuperar cierto apoyo al combustible. Bueno, cierto apoyo, ya saben, lo de los 20 céntimos por litro, pero a lo mejor pues un poco menos, no sé. Lo que sí sé es que el gobierno desoye descaradamente todas estas reiteradas ideas de la oposición y el gobierno lo que está parece que es en otra cosa. En que le hagan como los datos del paro, pues que le hagan unos datos del IPC que sean cómodos, que sean amables, simpáticos, como Tezanos. Pues eso, quiere una estadística del IPC porque ¿quién manda aquí? Pues Sánchez, ¿no? Pues eso. ¿Y cómo se está haciendo eso? Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Es verdad que cada año el Instituto de Estadística regula, pues hombre, mire, ahora resulta que, yo qué sé, los hombres se tiñen las pestañas, pues habrá que incorporar el tinte de hombres de pestaña al conjunto del consumo, ¿verdad? Esos son el tipo de ajustes que hacen la ponderación de los grupos de gasto en el conjunto general. Hombre, mira, es que resulta que como ahora es verano, pues la gente ya no compra estufas. Pues bueno, pues en estos meses saldrán las estufas y entrarán los ventiladores, ese tipo de cosas. Ahora bien, lo del cambio de este año ha sido formidable, porque resulta que con la aplicación de una supuesta directiva europea que no conocemos, pues resulta que se van a reducir los pesos de la alimentación, tate, lo que duele, y de la energía. Y eso es bastante sospechoso en una institución, el Instituto Nacional de Estadística, donde volaron al anterior presidente del INE y pusieron a alguien más afín, más al estilo Tezanos, ya me entienden ustedes. Y bueno, ¿qué os han parecido estos datos? Pues la verdad es que el dato que hemos conocido hoy, que es un dato adelantado, por tanto tendrá que refrendarse o no en los próximos días, en los próximos 15 días, es un dato malo, verdaderamente malo. En primer lugar, porque el IPC general pasa del 5,7 al 5,8. Parece una subida insignificante, lo es, una décima, pero rompe la tendencia. Aquí en economía y en estadística lo importante no es el dato per se, es la tendencia, lo que determina la tendencia. La tendencia que llevamos los últimos 4 o 5 meses era que el IPC general estaba disminuyendo. En este momento, en el mes de enero, ya no ha disminuido, ha subido una décima. Luego veremos si efectivamente es una ruptura de una tendencia anterior o si marca una nueva tendencia. Pero con todo, lo más preocupante es el dato de la inflación subyacente, que ha subido medio punto, del 7 al 7,5%. Y esa es la verdaderamente relevante, porque, digámoslo así, el IPC general puede ser una inflación coyuntural, pero el IPC subyacente es estructural. ¿Qué significa esto? Pues que no va a bajar de la noche a la mañana, modifiquen lo que modifiquen, ¿no? Entonces, bien, además el IPC subyacente, la tasa del IPC subyacente, no contempla ni los precios, las variaciones en el precio de la energía, ni de los alimentos frescos o no elaborados, ¿no? Por tanto, hay que augurar que en los próximos meses seguirá subiendo la tasa de la inflación subyacente y es una malísima noticia.
Noticia que también hay que incluirle un contenido, y es que lo que viene a demostrar es que la rebaja practicada en el IVA de apenas 5 productos por parte de Sánchez no tiene ninguna virtualidad. Y en segundo lugar, pues también es obvio que el quitar el descuento de los 20 céntimos por litro tiene un efecto inflacionista, que es lo que explica dónde estamos con estos datos. Un efecto automático. De todas formas, es muy curioso lo que has comentado, en el sentido de que, claro, si los datos no contradicen tu realidad, o mejor dicho, si la realidad contradice tu relato, cambian los datos. Es muy fácil, es lo que hacen. Entonces ahora vamos a tener precios fijos discontinuos y de parados, igual que ocurre con los datos de empleo, ¿no? Entonces es auténticamente lamentable, y es muy lamentable, y quería aprovechar la ocasión para decir, porque muchos medios de comunicación, cuando dicen que la inflación está en el 5,7 o en el 5,6 o en el 5,8, dicen la inflación ha bajado. A ver, no señor, o sea, la inflación lleva subiendo, prácticamente un año llevan subiendo los precios por encima del 5, por encima del 6, y la media es la que tenemos, lamentable, del 5,8. Por cierto, superior a la de todos los países de nuestro entorno, incluyendo Portugal. Pero aparte, este gobierno lo único que ha hecho efectivamente es un poquito de maquillaje por aquí. Ahora vamos a hacer caso al PP porque saben de economía más que nosotros, quitamos el IVA, pero solo en estas dos tonterías. Vamos a rebajar los carburantes, pero en vez de rebajar el IVA de los carburantes, que sería automático, fácil y tal, no, vamos a hacer una trama aquí que son 20 céntimos de descuento, que lo tienen que adelantar las gasolineras, que ha sido un despipote que no ha servido absolutamente para nada. Hacen rebajas de tipos de impositivos y se inventan un IVA nuevo, que es el 5%, cuando en todos los programas de Hacienda, de contabilidad y todo eso que había en España, tenía el 4, el 10 y el 18 y el 21, quiero decir. Que antes era, yo me acuerdo cuando era el 16, fíjate, y el 12. En fin, ahora ya es el 21 y será el 25 en breve, después de las elecciones seguramente. Y la verdad es que quiero decir, el gobierno no está haciendo absolutamente nada para que no tengamos esta inflación, porque lo primero que tiene que hacer alguien, y eso lo saben todas las personas que tienen una familia, lo primero que tienes que hacer si no tienes ingresos, si no tienes pasta, es gastar menos. Y estos se están gastando en cualquier tipo de tonterías. Y es más, porque sí tienen pasta, pero es que nos la están quitando de nuestros bolsillos. Sí, si me lo permites, para los economistas decimos algo que es fundamental. Si yerras en el diagnóstico, las medidas que adoptes serán equivocadas. Porque lo que está mal es el diagnóstico. Sí. Las medidas se adaptan al diagnóstico tal, pero si haces una mala lectura del diagnóstico de la situación de la economía española, las medidas que adoptes no van a funcionar. Y es lo que está ocurriendo. Yo creo, de verdad, con todo el dolor de mi corazón, que este gobierno no sabe qué es lo que está pasando en nuestra economía. No sabe cómo luchar. Aunque no esté declarada, porque técnicamente no lo es, estamos en una situación lo más parecida posible a la estanflación. Y sabemos que es, digamos, lo más difícil de combatir, decimos los economistas, ¿no? Entonces, está claro que este gobierno no sabe qué medidas adoptar para luchar contra esta situación que es desconocida para nosotros. Es increíble, teniendo ministros como Garzón, que no sepan. ¿Verdad? Bueno, no te preocupes que, en fin, el daño está muy repartido. Decía él en una entrevista publicada por El Correo, él es, en este caso, Esteban González Pons, que ahora manda muchísimo en el Partido Popular, y ha dicho semejantes majaderías, siendo eurodiputado del Partido Popular, como lo que van a ver a continuación. Se la voy a leer por si alguno se asombra. A Pons ya le conocen. Titular: eché un bote de Vicks Vaporub en la bañera y no te cuento qué parte se puso roja. Bueno, pues yo ya había oído que los eurodiputados se aburrían mucho. Eso es, en Bruselas es un cuento que te lo cuentan casi todos, pero que fueran tan tontos como para echar el bote de Vicks Vaporub a la bañera me ha producido cierto salpullido cuando lo vi. Sin comentarios, ¿no? Sí, mejor sin comentarios. Este señor ya era un pésimo jefe de comunicación antes y normalmente no hay que repescar las cosas que no funcionan. En la escuela de guerra rusa te enseñan que no hay que reforzar nunca una derrota
Y aquí pues yo creo que vamos a tener una segunda parte de cómo la derecha no es capaz de hacer la comunicación que necesita la derecha hacer. No, si se pasan la tarde echando botes de Vaporus a la bañera, pues Claro. no me extraña nada. Qué vulgaridad. Pues sí, verdaderamente no consigo entender qué tontería es esta, ¿no? Con la de cosas que podría haber comentado, pues por ejemplo la semana pasada el IPC, bueno o malo. Se trata de congraciar con un supuesto sector del electorado que supuestamente tiene el Partido Popular. Ya no puedo poner más supuestos, ya he agotado el cupo. En fin, que el tonto este se cree que diciendo esto, pues va a quedar más guay, más cool, ¿no? Que se dice ahora. Pero bueno, En fin. Dejémoslo. Sí, hilarante. Dejémoslo. Mañana va a ser un día importante porque mañana tendrán que verificar en Europa qué pasa con la euroorden emitida por el juez Llarena. Y esto va a ser clave, capital, para la devolución o no de Puigdemont y de los exconsejeros fugados. Veremos a ver si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, reformada la euroorden, recordarán que la tuvo que reformar el juez Llarena por los cambios introducidos en el delito de sedición, y mantuvo lo que tiene que ver con la malversación de caudales públicos que se decía antes. Pero bueno, mañana acaba este teatrillo, espero que acabe mañana este teatrillo de la euroorden y la entrega de Puigdemont. Bueno, yo como jurista tengo que decir que creo que las decisiones que ha adoptado el juez Llarena son muy oportunas y muy consecuentes con la modificación legislativa que ha ocurrido. Ha retirado el delito de sedición, la petición por el delito de sedición, puesto que ha desaparecido del Código Penal. Ha mantenido el delito de malversación y ha añadido el delito de desórdenes públicos, que ha aparecido nuevo con el cambio legislativo penal. Por tanto, eso es, digamos, razonabilísimo. Y lo que mantiene es la orden de busca y captura, pero ha retirado la euroorden. Entonces, digamos, tanto creo que son el expresidente Puigdemont como Comín y otro más, no recuerdo el nombre ahora mismo, están en busca y captura por el gobierno español. Lo único que ha retirado la euroorden, pero igual que la ha retirado, puede volverla a activar en cualquier momento, ¿no? Luego hemos visto también que los fiscales o los abogados del Estado están defendiendo que no comprenden por qué mantiene el delito de malversación. Pues claro, lo mantiene y en su tope máximo, en su cuantía máxima, porque considera... Agravado, sí. Agravado, porque considera que no ha sido objeto de rectificación con la ley penal. Es que qué casualidad que hagan otra ley chapuceramente el gobierno. Sí. No sé, el otro día decían que por qué no hacen una ley del IRPF, porque con un poco de suerte saldríamos pagando menos, no como ahora que está recaudando el Estado como nunca. A la vez que todos somos cada vez más pobres, el Estado es cada vez más rico y se gasta el dinero cada vez en más tonterías, como en hacer leyes a medida de los delincuentes juzgados y condenados, como es el caso de los compañeros de este señor. A este todavía no lo hemos podido ver ante la justicia y digo yo que es más fácil que le veamos ganando Eurovisión antes que sentándose en un tribunal en España. Veremos. Bueno, vamos a ahondar en esa estrategia electoral del Partido Popular de cara a las elecciones locales y autonómicas y también a las generales, porque se produce un sistema pulpo que tiene muchas patas el pulpo y que quiere acercarse a la boca cualquier cosa que encuentra en su caminar marino. Por un lado, está hablando ya con Begoña Villacís. Ella ha dicho varias cosas interesantes. Por ejemplo, ha dicho que Ciudadanos tiene que arriesgar, que a veces hay que sacrificar las siglas, que no vería con malos ojos incorporarse como una corriente dentro del Partido Popular en el futuro. Algunos están muy enfadados con ella por decir este tipo de cosas, pero es que al mismo tiempo parece que hay una estrategia de querer, como dicen ahora los cursis, poner en valor. Poner en valor lo sacrifica todo. Y ahora han descubierto que tienen a una diputada valiosísima, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que no le daban cancha desde que dejó de ser portavoz en el Congreso y que ahora les viene bien y quieren pues como recolocarla porque se han dado cuenta que podría ser el antídoto para que muchos que están enfadados con la línea de Feijóo puedan decidir votar a Vox. De eso va la estrategia pulpo de Feijóo.
Ayuso ya lo ha descartado. A ver, lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo. Y es tajante con la idea de que Villacís puede integrarse en las filas populares, al menos en las de Madrid. Y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar. La incertidumbre es máxima en el entorno de la vicealcaldesa y más aún después de esta entrevista en el diario El Mundo. Una en la que deja la puerta abierta a renunciar a las siglas de su partido si con ello puede seguir defendiendo el proyecto liberal. Villacís no afirma, pero tampoco niega con rotundidad que pueda sumarse al equipo de Feijóo. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, niega que él haya encabezado ninguna negociación. No conozco nada respecto de las eventuales intenciones, como se ha publicado, de la vicealcaldesa. En su grupo la sorpresa es máxima y más aún cuando acaban de terminar su proceso de refundación, uno en el que además ha sido la propia Villacís la principal valedora de la lista ganadora liderada por Patricia Guas. La nueva portavoz naranja ya se lo ha dejado claro. Aclarar que el nuevo Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, nunca con el bipartidismo. Tenemos muy claro que vamos a defender el espacio propio, el espacio liberal. Pero también recalca que cuenta con ella para encabezar la lista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital. Feijóo sigue manteniendo la puerta abierta al talento naranja, tanto que incluso la propia Villacís ha mantenido un encuentro informal con el número 3 del partido, Elías Bendodo, hace unas semanas en una cafetería próxima a la sede popular. Pero el plan de atracción del talento liberal por parte del PP también pasa por recuperar a una de las voces más reconocidas de la antigua etapa de Casado. Cayetana Álvarez de Toledo, anterior portavoz del partido en el Congreso, compartió escenario hace unos días con el líder popular. Con su perfil Feijóo pretende ensanchar el espacio del PP, acercándose así también a Vox, aprovechando el tirón que en este espacio tiene la diputada. Paco Álvarez. Pues por un lado decirle a Begoña Villacís que lamento mucho que... Creo que esto tenía que haberlo dicho antes de las peleas que hubo entre Edmundo Val y Inés Arrimadas. Creo que si entonces dice, mira, yo me voy a pirar, así que mataros vosotros, habría sido bastante más lógico que apoyar una de las dos listas, en la que además era, digamos, la continuista, y una vez gana precisamente la continuista, es decir, si me da igual, si yo me iba. Entonces, la verdad es que me da mucha pena porque esperaba algo más de ella. Dicho esto, Ciudadanos puede decir que no va a ir en coalición con este con el otro, o puede decir misa, porque ya veremos a ver si alguien le vota lo suficiente como para llegar a tener un concejal en Madrid o algo así. A este ritmo lo dudo mucho. Y luego, por otro lado, es bastante lógico que desde el Partido Popular, como se aspira a obtener una mayoría lo más amplia posible, como es lógico, pues que intenten hacerle guiños a un lado y a otro. Obviamente la gente que vota al PSOE no va a votar de pronto a Feijóo, va a dejar de votar y ya está, salvo que les movilicemos desde la derecha y les obliguemos a ir a votar. Hay mucha gente desencantada con Sánchez, pero que simplemente no va a ir a votar y punto pelota. Entonces, evidentemente, los votos que puede ganar el PP son los inmediatos, los de Ciudadanos, que yo creo que prácticamente los ha ganado ya todos, menos 7, 8, y ojalá que por la derecha, pues ellos creen que, hombre, que con Cayetana y con Isabel Díaz Ayuso, obviamente, pues pueden ganar algo más, porque son gente que dice las cosas un poquito más claras que el señor Gallego, que luego habrá que ponerle a alguien que explique qué carajos dice, si sube o baja. Bueno, yo creo que las declaraciones de Villacís chocan frontalmente con las que acabamos de oír de la nueva portavoz de Ciudadanos, ¿no? Y por tanto, con coherencia lógica, si Villacís no está de acuerdo con la corriente o la tendencia que defiende el Ciudadanos, lo primero que debe hacer es salirse del partido, no tiene ningún problema, puede irse al grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid, sabemos que Almeida la va a mantener como vicealcaldesa con toda seguridad, y una vez hecho eso, decidir ella si quiere integrarse en el PP o en otro sitio, no lo sé, ¿no? Pero también creo que el PP cometería un error de libro aceptando a alguien en sus filas que te está diciendo: yo no sintonizo contigo al 100%, o sea, si me voy pero para ser una cuña ahí metida. ¿Y en dónde me pones? Y ponme un buen puesto, ¿eh? Y desde luego... Claro, vengo a cobrar, no a sumar. Me sumo, perdón, un segundo, me sumo con Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, de no aceptar en sus filas a, digamos, a restos que salen por ahí, ¿no? Ya le fue mal la jugada con Toni Cantó, no funciona en absoluto, lo mejor es que siga con su propio camino, ¿no? Bueno, último asunto del día de hoy, Odón Elorza, lo recordarán porque fue alcalde de San Sebastián y ahora es diputado. Era
porque ha presentado su dimisión y dice que se va a casa para no tener que discutir con sus compañeros de filas, para evitar desencuentros con ellos. Esto es duro, ¿eh? Sí. Es muy duro. Lo que pasa es que Odón Elorza es una persona que ha dicho tantas cosas y las contrarias en su vida que uno ya no sabe dónde situarlo. Si es que ahora se va porque ha visto la luz o porque al revés está más inmerso en la oscuridad, porque yo le he oído defender demasiado a etarras y similares, y también le he oído ser una persona aparentemente sensata y demócrata. Entonces, pues si se va, Puente de Plata. Chao, uno menos. Julián. Bueno, pues vuelvo a decir lo mismo casi que con Villacís, ¿no? Si Odón Elorza cree que el Partido Socialista va por un camino equivocado, él, que ha sido uno de los dirigentes históricos, que ha tenido altas responsabilidades, como fue alcalde de San Sebastián, etcétera, debe de ponerlas encima de la mesa y para que sean objeto de debate en el seno del Partido Socialista. Lo que no vale decir, no quiero discutir, yo me voy. Bueno, ¿cómo van las cosas de cara a las municipales? Hoy publicaba OK Diario un sondeo de Data 10 para ese digital, según el cual, ahora lo van a ver, el Partido Popular ganaría por 3 puntos en el conjunto de las municipales. Cuidado, esto no vale para las autonómicas. A los socialistas, 30,2 obtendría el PP, 27,2 el PSOE. Eso es lo que dicen, insisto, las encuestas. Queda mucho, hasta el 28 de mayo, pero bueno, parece que está claro que Pedro Sánchez y su figura está erosionando a esas candidaturas, pues que a lo mejor no están todas ellas muy contentas con el rumbo que ha tomado el gobierno. En fin, esa sensación tiene un servidor de ustedes, que espero compartan, y les agradezco mucho vuestra presencia aquí, su presencia aquí, debiera haber dicho, y con el frío que hace todavía más, y a ustedes su interés y su atención desde sus hogares. Por eso necesita premio. Y el premio viene ahora, a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. En 30 minutos. Bueno, está claro que el tema del día es, todo gira en torno a la reforma o no de la ley del solo sí es sí. Esta mañana amanecíamos con un órdago, el órdago de los socialistas. Todos los ministros del gobierno que han hablado hoy han dicho lo mismo. Vamos a hacer una proposición de ley y han amenazado a Podemos con que intentarán el acuerdo, pero si no es posible el acuerdo, llevarán a cabo ellos por su cuenta esa proposición de ley de mano de expertos o del lado de los catedráticos, como dice Félix Bolaños. Y los socialistas quieren que la reforma sea cuanto antes, consciente de que hay una merma de votos evidente que conllevan las excarcelaciones, que van ya, por cierto, por encima, las excarcelaciones y los beneficiados por reducción de pena, por encima de los 350. ¿Qué quieren los miembros socialistas del gobierno? Volver al esquema de penas previo en el sistema anterior, cuando la ley no se había visto afectada por esta ley del solo sí es sí. En Podemos se lo han tomado bastante mal y lo que dicen es que si acaso se avendrían a subir los mínimos de pena previstos en la nueva ley, pero desde luego no están para nada en reconocer que se tenga que hacer otra ley que reforme la actual, la ley de Irene Montero. Incluso hay quien entiende que la sima podría ser tan profunda que se convirtiera en una línea roja política y acabara adelantando las elecciones generales. Marina Álvarez. Pues Isabel, hasta hace unos escasos minutos Podemos rechazaba cualquier tipo de acuerdo para reformar la ley. Los morados acusaban a los socialistas de haber cedido a las presiones del PP y le responsabilizaban a los jueces de esas rebajas de condenas a violadores. Ahora se abren a una reforma del Código Penal siempre y cuando no se desplace el consentimiento del centro de la norma. Igualdad da un giro de 180 grados y se abre ahora a modificar la ley del solo sí es sí. Acepta elevar las penas mínimas, eso sí, insisten, si la reforma del Código Penal que plantean los socialistas no toca el corazón de su iniciativa. Esta mañana la parte socialista del Ejecutivo insistía en la necesidad de modificar la ley estrella de Montero. Es una reforma legal que no es sencilla, es compleja. Queremos
que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes que queremos corregir la ley del sí es sí y hacerlo con todo rigor, de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados. Un mensaje muy claro para Podemos, que dejaba ver una nueva crisis en el seno de la coalición. Lo que plantean los de Sánchez es aumentar las condenas a los agresores, pero la reforma ya no afectará a los que se han visto beneficiados gracias a la ministra Montero. El Partido Socialista va a presentar una proposición de ley con el objeto sobre todo de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos comprobado. Por cierto, que nadie quería. Las presiones al Ministerio de Igualdad han surtido efecto. La portavoz de los morados, Isa Serra, ha insistido hasta el último momento en que el texto era claro y que lo que pretendía el ala socialista era volver al modelo anterior. No estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia. La ley solo sí es un avance. Y el problema que hay es la incorrecta aplicación por parte de jueces que están revisando penas, no respetando el derecho transitorio. Los de Montero, de hecho, han defendido hasta ahora la idea de que lo que había que hacer era cumplir con su plan de 10 medidas urgentes para lograr la que dicen aplicación efectiva de la ley del solo sí es sí. Unas medidas que incluso pasaban por la educación en materia feminista a los tribunales. La ex vicepresidenta Carmen Calvo, que representa al ala feminista más tradicional de los socialistas, ha aplaudido la actitud de su equipo. Encontrar algunas modificaciones que permitan a los operadores jurídicos, que son los tribunales, condenar como corresponde a estos hechos. Un problema el que ha generado la ley del solo sí es sí, que los socialistas están dispuestos a enmendar, más aún después de ver la merma que este asunto ha tenido en sus votantes. Y en Podemos no dejan de ver la propuesta de sus socios como una desautorización a Irene Montero. El mismísimo Pablo Iglesias ha tenido que salir hoy en defensa del que fuera su partido y ha atacado a Sánchez por su falta de coherencia en las últimas semanas con esta ley. Hace menos de un mes, Pedro Sánchez sacó pecho por la ley del solo sí es sí. Dijo, es una buena ley. ¿Qué es lo que ha pasado de un mes acá? Una ofensiva de la derecha judicial, que además yo creo que esto ya no hay que explicar, que existe una derecha judicial que actúa políticamente contra este gobierno y si es además contra la izquierda del gobierno de manera más inequívoca, y de la derecha mediática para decir que el problema de que salgan violadores a la calle es de la ley. Pues no es de la ley, porque en la mayor parte de los casos no se están reduciendo penas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado su apoyo de forma inmediata al PSOE para llevar a cabo la modificación de la ley del solo sí es sí. Núñez Feijóo se ha dirigido a la parte socialista del Gobierno garantizando que el Partido Popular respaldará con sus votos los cambios que produzca la ley y prometiendo o dejando ver que el Gobierno continuará, tenga o no los votos de su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados. Y el señor Sánchez no encuentra para eso a su socio de gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Menos conciliadora se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso al enterarse hoy de la noticia. Para la presidenta madrileña, el verdadero motivo del giro del PSOE en este asunto es hundimiento en las encuestas. Y se están rectificando, no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata, a espaldas además de distintos informes. Bueno, y mientras el Gobierno se enzarza por el futuro de la norma, el contador de agresores sexuales beneficiados sigue subiendo. Hoy se han batido todos los récords. Más de 50 rebajas de condena han sido notificadas en el día de hoy por distintos tribunales, lo que suma ya unas 324 rebajas desde que entró en vigor la norma. El número de violadores excarcelados, por su parte, asciende hoy a 29, después de que la Audiencia de Álava haya dejado en libertad a 2 hombres que abusaron sexualmente de la misma mujer. Se trata de 2 hombres argelinos que han visto reducida su pena a unos 7 meses. No han sido las críticas de Felipe González o de Alfonso Guerra, de Manuela Carmena, de Rita Maestre, la de Más Madrid o de la líder de Podemos en Aragón. Han sido los números, la tozudez de los sondeos para lo que serán las elecciones del 28 de mayo, los que han roto el apoyo socialista incondicional a la ley del solo sí es sí de Irene Montero.
¿Se va a reformar la ley para evitar la sangría de votos que el goteo de las rebajas de condena y excarcelaciones de agresores, violadores y pederastas están produciendo sobre la expectativa electoral? Es triste, las mujeres aquí importan poco. Lo que importa son los resultados electorales. Hoy los beneficiarios, como han visto antes, superan ya, pues es un horror, pero superan ya los 350 casos. Y en los últimos días hemos visto cómo los miembros socialistas del gobierno se han ido distanciando de la ley, admitiendo que a lo mejor los efectos son indeseados, que a lo mejor estaría bien una reforma. Hoy las críticas han sido una catarata, hoy son un clamor. Y como si fuera una clásica maniobra política, afloran las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Cómo se va a producir esta rectificación? Ahí está la diferencia. El PSOE quiere que sea de forma muy inmediata, mediante una proposición de ley en el Congreso, lo cual significa que esto lleva tiempo y bastantes meses y que va a continuar el goteo de beneficiados por esos efectos llamados indeseados. Los socialistas, como dice Pilar Alegría hoy, pues estarían contentos de poder consensuar esta nueva propuesta de ley con Podemos, pero si acaso no quieren, si acaso ponen demasiada pues, resistencia, los de Sánchez han querido dejar claro también que lo harán por la vía lenta y solos. La reforma mediante proposición de ley puede llevar unos meses decisivos, clave diría yo, para que se formule esa sangría electoral y se pierdan autonomías y municipios para el partido de Sánchez. Y los precios rompen con 5 meses de bajadas consecutivas y suben una décima en el mes de enero. Ello pese a la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos. El dato que más preocupa, no obstante, es el de la inflación subyacente. Este indicador, más fiable para analizar la tendencia de los precios, alcanzó en el primer mes de año su dato más alto en los últimos 30 años. El índice de precios de consumo bajó 3 décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó, sin embargo, 1 décima su tasa interanual, hasta el 5,8% por el mayor precio de los carburantes, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se incluyen por primera vez ponderaciones procedentes de la contabilidad nacional, así como los mercados libres del gas y la electricidad. Con esta subida, la inflación rompe con 5 meses consecutivos de descensos. No obstante, el dato de enero, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es 5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Esta subida se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes, ya que los precios de vestido y calzado han bajado menos en el arranque de este año de lo que lo hicieron en enero de 2022. Por contra, Estadística destaca que los precios de la electricidad bajaron más en enero de 2023 que en el año pasado. El INE también incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en enero subió 5 décimas hasta el 7,5%, situándose 1,7 puntos por encima del IPC general. La inflación subyacente podría tocar techo antes de marzo. Eso es lo que cree Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno y la responsable de los asuntos económicos. Para Calviño, lo que ha pasado con los datos de enero no se contradice con la idea de que los precios se están moderando. El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación. Y Feijóo ha acusado ya al Gobierno de triunfalismo ante la realidad económica de España. El líder del PP ha vuelto a proponer la rebaja del IVA de la carne y el pescado para aliviar la inflación. Y el Gobierno no puede abstraerse de esta realidad ni instalarse en este triunfalismo al que venimos escuchando en los últimos meses. Y debe de actuar si fuese responsable en varios frentes. El primero, en disminuir y en contener la escalada de los precios. ¿Cómo? Bajando el IVA de la carne, el IVA del pescado y el IVA de la conserva. O renovando la bonificación del precio del combustible, al menos a los autónomos españoles.
El Partido Popular despliega una estrategia electoral multipolar. De un lado, habla con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid de Ciudadanos, sobre una posible incorporación al Partido Popular. Ella, en declaraciones este fin de semana, hablaba de poder encajar con una corriente dentro del PP. Y por otro lado, Feijóo también despliega sus encantos ante Cayetana Álvarez de Toledo, antigua portavoz del PP, en lo que podría suponer un acicate para no perder votos ante Vox. Ayuso ya lo ha descartado. A ver, lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo. Y es tajante con la idea de que Villacís puede integrarse en las filas populares, al menos en las de Madrid. Y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar. La incertidumbre es máxima en el entorno de la vicealcaldesa y más aún después de esta entrevista en el diario El Mundo. Una en la que deja la puerta abierta a renunciar a las siglas de su partido si con ello puede seguir defendiendo el proyecto liberal. Villacís no afirma, pero tampoco niega con rotundidad que pueda sumarse al equipo de Feijóo. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, niega que él haya encabezado ninguna negociación. No conozco nada respecto de las eventuales intenciones, como se ha publicado, de la vicealcaldesa. En su grupo la sorpresa es máxima y más aún cuando acaban de terminar su proceso de refundación, uno en el que además ha sido la propia Villacís la principal valedora de la lista ganadora liderada por Patricia Guas. La nueva portavoz naranja ya se lo ha dejado claro. Aclarar que el nuevo Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, nunca con el bipartidismo. Tenemos muy claro que vamos a defender el espacio propio, el espacio liberal. Pero también recalca que cuenta con ella para encabezar la lista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital. Feijóo sigue manteniendo la puerta abierta al talento naranja, tanto que incluso la propia Villacís ha mantenido un encuentro informal con el número 3 del partido, Elías Bendodo, hace unas semanas en una cafetería próxima a la sede popular. Pero el plan de atracción del talento liberal por parte del PP también pasa por recuperar a una de las voces más reconocidas de la antigua etapa de Casado. Cayetana Álvarez de Toledo, anterior portavoz del partido en el Congreso, compartió escenario hace unos días con el líder popular. Con su perfil Feijóo pretende ensanchar el espacio del PP, acercándose así también a Vox, aprovechando el tirón que en este espacio tiene la diputada. Bueno, Madrid es precisamente uno de los ayuntamientos donde los populares pueden ver mejorado su resultado el próximo 28 de mayo. De celebrarse unas municipales, el PP ganaría por 3 puntos al Partido Socialista. Aquí lo ven. Esto lo refleja una encuesta de Data 10 de hoy para el diario OK Diario. Los de Sánchez retroceden más de 2 puntos respecto a 2019, aunque su descalabro no es tan acentuado, no sería tal como el que podrían sufrir en unas próximas elecciones generales. El avance del PP, si se fijan, se produce gracias a que consigue capitalizar ese hundimiento de Ciudadanos que pasaría de tener el 8,8% de los sufragios a no llegar ni siquiera al 1%. El yihadista que asesinó a un sacristán en Algeciras y que dejó a 4 personas malheridas ha ingresado hoy en prisión por orden incondicional de la Audiencia Nacional. El marroquí de 25 años se pudo haber radicalizado en apenas un mes y medio, según fuentes conocedoras del caso y según las primeras estimaciones del juzgado que preside Joaquín Gadea, que es el que lleva el caso. El yihadista ha sido cuestionado sobre el porqué de sus actos en Algeciras y ha declarado que las personas afectadas a las que él agredió lo merecían, porque dice la auténtica fe es Alá. La Fiscalía ha solicitado prisión comunicada y sin fianza para Yassin Kanja, el marroquí detenido la semana pasada por asesinar a un sacristán y dejar varios heridos en un ataque a 2 iglesias de Algeciras. Al atacante se le condenan 3 delitos, uno por asesinato terrorista, otro por intento de asesinato terrorista y un tercero por lesiones terroristas. El fiscal al frente del caso solicita cárcel amparándose en el riesgo de fuga, la ocultación de fuentes de prueba y ante el riesgo de que pueda volver a cometer otro ataque. El juez considera que Yassin actuó motivado por una voluntad terrorista relacionada con el salafismo yihadista. Por ello, la investigación tras su detención y comparecencia ante el juez sigue abierta. Según las primeras premisas, el atacante habría actuado solo, pero aún está por ver si está siendo radicalizado o si tenía problemas psiquiátricos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el detenido no tenía antecedentes penales por terrorismo ni estaba bajo el radar de la policía, aunque Yassin sí que tenía abierto un expediente de expulsión de España desde junio de 2022 por encontrarse en situación irregular. Un proceso de expulsión muy complicado
complicado ya que Marruecos tenía que dar el visto bueno, pero nunca llegó a producirse. Aunque por raro que pueda parecer, es una constante. El gobierno ejecuta menos del 3% de las órdenes de expulsión. Desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de expulsiones se ha reducido paulatinamente. Del 19% en 2019 se ha pasado al 2,8% en 2022. Y hoy Vox precisamente ha alertado de los riesgos de la multiculturalidad que a su juicio PP y PSOE llevan años fomentando en España. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha asegurado que si llegan al gobierno ejecutarán todas las órdenes de expulsión a inmigrantes ilegales. El atentado islamista de la semana pasada en Algeciras ha centrado la rueda de prensa del Comité de Acción Política de Vox. La formación Santiago Abascal asegura que el multiculturalismo, las políticas multiculturalistas son las que propician una inmigración ilegal masiva y que el islamismo llegue a nuestras calles. Ha echado la culpa, ha responsabilizado al Partido Socialista, que está en estos momentos en el gobierno, pero también al Partido Popular, ya que asegura que es un problema, el de la inmigración ilegal, que sufre España desde hace ya muchos años. Así, recordemos que el terrorista de Algeciras pesaba sobre él una orden de expulsión que no fue ejecutada. De hecho, muy pocas lo son, solo un 8%. Y Vox ha asegurado que va a tomar las medidas necesarias para que estas órdenes sean ejecutadas. Y también ha puesto sobre la mesa una vez más su medida de un referéndum para que los españoles decidan si prefieren una España con políticas multiculturalistas o una España que defienda sus fronteras. Las políticas multiculturales tienen consecuencias en la vida de la gente corriente, de los españoles. El islamismo es incompatible con nuestra cultura occidental. Que Vox no va a dar ni un paso atrás para denunciarlo y para poner todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta amenaza, y porque la inmigración ilegal lleva décadas aplaudida por todos y cada uno de los gobiernos de la nación, del Partido Popular o del Partido Socialista. Solo el 8% de los que tienen orden de expulsión están fuera de territorio nacional. Pues ahí hay que pedir responsabilidades y, sin duda alguna, es lo que haremos. Día clave mañana para el futuro judicial de Carles Puigdemont. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responderá a la cuestión prejudicial planteada en 2021 por el juez Llarena después de que Bélgica rechazase extraditar al exconsejero Lluís Puig. El país alegaba que el Supremo no tenía competencia para pedir la extradición y que podían verse comprometidos los derechos fundamentales del procesado. Todo apunta a que ahora el tribunal sí va a fallar a favor de Llarena y facilitará así el posible regreso de Puigdemont a España. En esta decisión, ojo, porque será clave también el fallo de la justicia europea sobre la inmunidad del expresidente catalán. El borrador de sentencia sobre el recurso de anticonstitucionalidad planteado a la ley del aborto de Zapatero, del gobierno de Zapatero, parece que ve inconstitucional obligar, como pretendía la ley de Zapatero, que los sanitarios tengan que practicar los abortos. El Pleno del Alto Tribunal dará comienzo la próxima semana, a partir del 7 de febrero, y ahí se decidirá qué pasa con el recurso de esta ley que data de 2010. La ley de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo podría ser declarada inconstitucional. Así lo ha asegurado el ponente Enrique Arnaldo en un sobre cerrado que recibe este lunes el presidente del Constitucional. El magistrado entiende que esta ley orgánica podría vulnerar los apartados 2 y 5 del artículo 17, referido a la información previa al consentimiento del aborto, pues entiende que la información no debería ser entregada solo en sobre cerrado, sino que la paciente debería ser informada de manera verbal, clara y completa. También el apartado segundo del artículo 19, referente a la objeción de conciencia, pues debería acoger no solo al personal sanitario directamente implicado en la realización del aborto, sino también a todo aquel que haya intervenido indirectamente. Además, el borrador recalca que el Tribunal Constitucional no reconoce el derecho a abortar, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida, que está previsto en el artículo 15 de la Constitución española. E incluso reconoce la protección de la vida prenatal como un bien jurídico reconocido en la jurisprudencia, por lo que los tribunales deberían ponderar si entran en conflicto dos derechos fundamentales. A la polémica se suma que 4 de los magistrados de la Corte de Garantías podrían estar contaminados para resolver sobre este recurso, lo que provocaría una falta de quórum. Por ello, no sorprende que el actual presidente evitara su abstención en la ley del aborto para que no se dieran bajas y votara en su día a favor del anteproyecto de la ley AIDO del aborto, de la era de Zapatero, cuando aún era fiscal
Fiscal General del Estado. ¿Quiénes serían los magistrados que deberían recursarse según solicitaron el pasado domingo el exministro Federico Trillo y otros políticos? Pues el presidente, tanto por su anterior cargo como por haber participado en la elaboración y haber conocido sobre el objeto del recurso, Juan Carlos Campo, por ser en aquel momento secretario de Estado de Justicia, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. A Sánchez no le será fácil sacar adelante esta ley ni con mayoría progubernamental en el Constitucional. La defensa del futbolista brasileño Dani Alves ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona para solicitar su libertad provisional. El abogado de Dani Alves propone el uso de una pulsera telemática, la entrega del pasaporte, el firmar a diario en los juzgados o bien depositar una cantidad de dinero para hacer frente a la responsabilidad económica del juicio. Alves ingresó en la cárcel el 20 de enero, acusado de violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad condal. Bueno, y les tenemos que hablar de un tipo que se ha hecho muy famoso, Vladimir Soviolov, un presentador, un agitador de la televisión rusa, también conocido como la voz de Putin por su proximidad, ha solicitado, ha pedido, ha intentado excitar a las masas para quemar Berlín, París, Madrid, Londres y Washington porque están de acuerdo en aportar armas a la guerra de Ucrania. Este presentador responsabiliza a Estados Unidos del problema, pero añade que esas capitales de los países que envían armas pesadas deben ser quemadas, deben ser arrasadas porque esas armas contribuirán a matar soldados rusos. Berlín, París, Madrid, Londres, Washington, deben quemarse. Las capitales de países nazis que han decidido ir a la guerra con Rusia. Y 3 personas han muerto y 10 han resultado heridas tras los últimos ataques rusos en la región de Jersón. Los bombardeos habrían alcanzado varios edificios residenciales y habrían atacado también la red eléctrica de la región. Los combates se centran ahora en la ciudad de Vuhledar, en la región de Donetsk, que Rusia quiere rendir por su proximidad a la ciudad estratégica de Bakhmut, su gran objetivo. Zelensky ha reiterado hoy la difícil situación que atraviesan sus tropas en esta región del país y ha pedido suministros de armas más rápidos y nuevos tipos de armamento a Occidente. Bueno, y hoy es 30 de enero, es el cumpleaños del rey Felipe VI, que cumple 55. El monarca ha celebrado el día en familia, sin ningún acto en la agenda oficial y con la ausencia de su hija mayor, la princesa Leonor, que ya saben que se encuentra en Gales estudiando segundo de bachillerato. En España, ayuntamientos, edificios y monumentos emblemáticos se han iluminado a lo largo del día de hoy de rojo carmesí con motivo de la celebración. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, sobre todo si deciden compartirla con la señal del Toro Televisión. Les dejamos ahora, como cada noche, en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Hasta mañana.